Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde discutimos temas relacionados con la doctrina social y temas de interés para nuestra sociedad y nuestra vida como pueblo. Me acompañan en esta mañana, como todas las semanas, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt, mi compañero mantenedor del programa. Fernando, buenos días. Saludos Israel y la profesora Carmen Reyes, a nuestros radioescuchas. Del mismo modo, bienvenidos, un caluroso y fuerte abrazo a este programa preparado con alta calidad intelectual y práctica. Y nos engalana con su presencia la querida profesora y amiga Carmen Reyes Colón, quien no es extraña para este espacio porque durante la primera mitad de este año estuvo junto a la doctora Sandra Ramos López sustituyéndome en el programa mientras yo estuve convaleciendo de mi cirugía. Así que Carmen, bienvenida nuevamente al programa y aprovecho para públicamente volver a agradecerte, ¿verdad? La gestión enorme que hiciste con Sandra mientras yo estuve ausente. Gracias Israel y gracias Fernando por tenerme aquí con ustedes. Para mí es un placer, ¿verdad?, compartir este ratito con ustedes, compañeros, y con las personas que nos van a estar escuchando a través de las ondas radiales y los que ven luego la programación de la Universidad Católica a través de las distintas redes sociales que tenemos. Así que aquí estamos a ver cómo podemos ayudarles a entender ciertos procesos y, como dijo Fernando, pues irnos de la parte teórica y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Así que estoy aquí para discutir los temas que ustedes quieran presentarme. Muy bien. Si los queridos radioescuchas recuerdan, la semana pasada estuvimos en las semanas anteriores, no recuerdo exactamente si fue la semana pasada, yo creo que fue en una edición previa, estuvimos hablando de la carta pastoral que publicó el señor arzobispo de San Juan sobre la implementación en la arquidiócesis de San Juan, pero yo le añado en todo Puerto Rico de la hermosísima e importantísima encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que se publicó allá en el 2015, ¿verdad? En mayo del 2015, y que tiene tanta vigencia hoy, 7 años después, como lo tenía entonces, quizás más vigencia hoy que en aquel entonces. Y nos interesa continuar este diálogo hoy con la compañera Carmen Reyes sobre todo el tema ambiental, ¿verdad? El problema del cambio climático, el problema brutal de el problema brutal de la explotación excesiva de nuestro entorno, ¿verdad? Y lo que eso conlleva para nosotros como sociedad. La carta la carta pastoral del arzobispo nos da unas ideas, unas pinceladas de lo que es el problema ambiental que enfrentamos como humanidad y que enfrentamos aquí en Puerto Rico. Pero realmente es un proceso mucho más complejo y es un problema mucho más complejo y profundo. Y por eso hemos querido invitar a Carmen Reyes, que esto es un tema que sé que no solamente estudia, sino que conoce, le apasiona y atiende, que es la parte más importante, ¿verdad? Así que, Carmen, me gustaría para comenzar, ¿verdad? Que le presentes a nuestro público cuál es la situación en Puerto Rico hoy, ¿verdad? Al menos a grandes rasgos, cuáles son los principales problemas que nosotros enfrentamos desde el punto de vista ambiental. Sí,
es como que, ¿cuáles son los principales? ¿Verdad? Los que nos están escuchando deben estar ya con una lista de todo lo que viven alrededor de sus comunidades en términos de problemáticas ambientales, pero siguiendo la misma línea de la discusión que ustedes tuvieron la pasada semana en esa carta pastoral, el arzobispo menciona unos cuantos procesos, ¿verdad? Hay una línea de temas que él pues, nos va a poner y nos pone también a reflexionar atados a lo que sería el Laudato Si, como bien mencionaste. Puerto Rico tiene una crisis en situaciones energéticas. Yo creo que eso es una de las cosas a nivel de todo el país y de todo el archipiélago puertorriqueño, ¿verdad? Que tenemos entonces una situación que atender en términos de los problemas energéticos. Y muchas personas de los quienes nos están escuchando pueden pensar que estas situaciones energéticas tienen que ver nada más con la infraestructura, con poder entonces obtener, ¿verdad? Ese petróleo, poder refinarlo, las líneas de transmisión, que entonces ahí es que tenemos, ¿verdad? Toda esta lucha que se están viendo en estos días sobre ciertos contratos, y ahí pues no me voy a meter en esos temas ahora, pero lo tenemos aquí, ¿verdad? Está bien cerca a la discusión diaria. Y ese proceso de nosotros tener energía en nuestros hogares, de nosotros poder tener estas herramientas que estamos utilizando ahora para poder transmitir estos programas, tienen un impacto ambiental que es bien pesado, porque nosotros estamos dependiendo constantemente de un combustible fósil, un material que está ahí, está disponible, pero está agotándose, y aparte de que está agotándose, también no se regenera, y está en control de ciertos países, ¿no? Y entonces ahí también vemos el proceso de desigualdad en términos de la distribución de las riquezas, pero la parte energética tiene unos impactos ambientales que son muy fuertes. Cómo nosotros estamos procesando ese material, cómo nosotros vamos a estar utilizando esos recursos no renovables, y que las opciones que se nos están presentando es sustituir uno que es líquido por otro que es gas, que tampoco es renovable. Cuando entonces sabemos que tenemos unas cuantas propuestas muy bien pensadas, muy bien trabajadas y que se han demostrado en el país, en donde la fuente primaria de nosotros de energía es el sol, y lo podemos utilizar. Y siendo en la región, ¿verdad?, caribeña, pues entonces más todavía en las regiones tropicales esto se podría estar haciendo. Así que esa es una de las primeras, porque es, pues, en el proceso de generar esa energía, pues también entonces manejamos un efecto contaminante a nivel de lo que va a ser nuestro aire, y entonces ya ahí estamos hablando de esa combustión que se está generando, de esa cantidad de CO2 que está llegando, ese particulado que está llegando a la atmósfera, que para hacerlo bastante sencillito, ¿verdad? Pues yo soy del área de ciencias, pero para hacerlo lo más sencillo posible para toda nuestra radio audiencia, es que esa cantidad de combustible que estamos quemando, esos gases que estamos emitiendo por esta contaminación, lo que está haciendo es que entonces nuestro planeta se esté calentando mucho más. Que entonces ese calor que se tiene que escapar, que se tiene que ir, no se vaya, se está quedando en nuestro planeta, y por eso es que vemos en estos últimos semanas, ¿no? Se nos hablaba de que teníamos que tener cuidado porque hay unas olas de calor intensas en el norte del país, de que estamos entonces manejando unos índices de calor de 111 grados, y eso es muy fuerte, sobre todo para las personas que están trabajando en la calle, los que están trabajando en el exterior, y entonces pues ahí ya podríamos ir a unos problemas que estamos hablando de situaciones ambientales, pero se pueden convertir en una problemática de salud pública, porque ya estamos hablando entonces de cómo se están manejando esos empleados en esas zonas y cómo esto va a incidir en lo que sería, ¿verdad?, el uso de las situaciones y los espacios de cuidado, ¿no? Y a nivel de hospitales. Ese es uno. Otro de los que nosotros de momento no nos damos cuenta, porque siempre que abrimos el grifo en la casa nos sale agua, a la gran mayoría de los puertorriqueños, pero no a todos, ¿verdad? Porque sabemos que hay unos problemas también en esa distribución de agua, es el tema de cómo está manejándose la distribución y cómo está manejándose entonces también en el país lo que sería el almacenamiento de esas fuentes de agua. Nosotros, aunque estemos, y ahora mismo estamos en plena temporada de huracanes, y este es el pico, ¿verdad? Este mes va a ser el pico de esos movimientos ciclónicos. Una de las cosas que nosotros vemos es que sí puede caer la lluvia está cayendo, hay mucha agua de momento. Los que estamos en la zona sur pues carecemos un poco de eso, ¿verdad? Los que están un poco más al norte siempre van a tener un poquito más de lluvia, pero si no está cayendo en los lugares donde se pueda almacenar, pues entonces no tenemos suficiente agua para poder distribuir. Eso que genera entonces una sequía, y catalogado, ¿verdad? Todos los jueves sale un informe a nivel de lo que serían los suelos, un informe federal, en donde uno puede ver cuál es el nivel de sequía en el que Puerto Rico se encuentra y cuáles son las regiones de sequías extremas. Y nosotros estamos en una sequía extrema.
Puede estar, para que no confundan, ¿verdad? Puede estar cayendo el aguacero torrencial, pero si esa lluvia no se acumula en el suelo y no se absorbe en el suelo, pues entonces el suelo lo que va a hacer es que se queda en la superficie porque ha pasado tanto tiempo que ha estado seco que no tiene capacidad de por lo menos, pues absorberlo, ¿no? Y entonces eso es lo que nos causa a nosotros las inundaciones repentinas o las inundaciones que se van a conocer como inundaciones ya urbanas. Esa agua va a seguir entonces por toda esa superficie. Ese es otro problema. Pero dentro de lo que es el agua también es la calidad del agua. Y no solamente la que nos sirve nuestro sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, sino es la calidad del agua en los cuerpos de agua donde nosotros vamos a hacer recreación. Vamos a los ríos y en Puerto Rico pues vamos a las playas, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad que tenemos ahí? Y ahí entonces entra la ciencia. Y dentro de lo que sería entrar a ciencia, pues ahí manejamos desde comunidades que se dedican a monitorear esa calidad de agua para ver si hay bacterias, si hay suficientes, si hay compuestos químicos que vienen de descargas de zonas cercanas, como lo que serían entonces, pues, por ponerles un ejemplo a nuestros compañeros que nos están escuchando, pues lo que serían descargas de pues, lavadoras, sistemas sanitarios. Entonces eso trae unas complejidades a nivel del mar que son bien serias, porque entonces afectan la vida marina. Y ahí tenemos entonces también peces que se nos pueden estar muriendo, nuestros pescadores van a sufrir por esas consecuencias. Me voy y sigo en la costa porque hemos visto cómo entonces las distintas marejadas que hemos tenido ciclónicas, no solamente las que vienen con los huracanes, sino las que van a estar formándose de manera natural por el movimiento de los vientos y el agua, me están entonces arropando las costas y están entonces erosionando esas costas. Puerto Rico tiene un problema de planificación que lo estamos viendo ahora, pero esa planificación, ¿verdad?, data de 50 años, un poco más atrás. Y una de las cosas que vemos es que hubo mucha construcción en la costa, que hoy día esas construcciones en la costa están sufriendo lo que es el embate de esa marejada, de esa alza en el nivel del mar, por otras situaciones que están pasando a nivel del planeta, y estamos perdiendo playas. Y ya una de las cosas que le pido a los que nos están escuchando es que piensen en esas costas a las que ustedes acostumbraban a ir en el norte, en el sur, en el este y el oeste de Puerto Rico. Y cuánta arena queda en esos lugares. Y sucede, ¿no? Juana Díaz, Santa Isabel, nos podemos ir a Rincón, podemos hablar de los casos que toman mucha más relevancia tal vez porque están en el norte del país y porque la prensa puede llegar más rápido a lo que es la playa de Isla Verde y Ocean Park. Pero eso está repitiéndose en muchos lugares en nuestro país y eso entonces es peligrosísimo porque nosotros tenemos organismos que vienen a colocar sus huevitos en las playas, en esas arenas. Y a nivel de si lo llevamos a efectos económicos y turistas, pues entonces perdemos esa capacidad de atraer personas que vengan a disfrutar de nuestras playas porque es que no tengo arena. Están las estructuras y estamos entonces prácticamente ahí a un paso de lo que sería el agua. Y esas son cosas que también entonces se tienen que seguir discutiendo, se tienen que seguir mirando. Hay unos procesos ambientales que nosotros no vamos a poder detener, pero hay otros en los que podemos colaborar. Hay un tema de generación de desperdicios sólidos que es crítico. Nuestro país, nuestro archipiélago no crece más, no tiene más terreno, no hay donde poner más los desperdicios sólidos, entiéndase pues la basura. Así que tenemos que comenzar nosotros como individuos a mirar qué estoy comprando, qué estoy consumiendo, qué estoy utilizando. Y mirar si esos hábitos de consumo están completamente desmesurados, si es necesario tener o no tener, ¿verdad?, lo que estamos tratando de adquirir o comprar, y si lo pudiéramos reusar, o si lo podemos entonces donar, ¿no? Volver, como yo le digo a mis estudiantes, volver al trueque. Pues esto yo no lo estoy usando más, pues déjame intercambiártelo. Y hoy día hay muchas personas que incluso están intercambiando objetos, materiales, hasta electrónicos, por tener plantas y tener entonces y empezar a crear huertos caseros. Porque otro de los problemas que nosotros tenemos a nivel que toca la parte ambiental en nuestro país es que nosotros no tenemos ni soberanía alimentaria ni seguridad alimentaria. Y eso es bien importante. Y ya en este programa, los que han estado escuchando el programa constantemente, ¿verdad?, ya se ha discutido esos temas en que nosotros tenemos que mirar hacia ese proceso de tener una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria, porque si de momento nos quedamos incomunicados en términos de medios de transporte, el alimento puede estar en el patio de nosotros y no necesariamente nada más en el patio, puede estar en el balcón.
¿verdad? Si utilizamos entonces cualquier espacio para poder tener nuestras huertas caseras. Y así vamos viendo que se pueden seguir atando, Israel y Fernando, ¿verdad? Se pueden seguir atando y cada uno, según se van uniendo estas combinaciones de problemáticas, pues me pueden afectar a otra cosa más, como lo que es la pérdida de biodiversidad en nuestro país, pérdida de hábitat, porque entonces estamos manejando ciertos desarrollos que no es que estemos en contra de desarrollar un país, es que hay que manejarlo y pensarlo en beneficio de todos y que ese beneficio de todos incluya el beneficio y el cuidado de la casa común, que pues como has mencionado, pues en el Laudato Si, eso es una de las cosas bien importantes y puntuales que nos dice el Papa Francisco. Fíjate, Carmen, me parece muy interesante, y antes de darle la oportunidad a Fernando para que participe, tú nos hablas mucho de los aspectos del cambio climático, nos hablaste del asunto de la contaminación de las aguas y del efecto de cada uno de nosotros como individuos, porque muchas veces se nos hace muy fácil echarle la culpa a otros, ¿verdad? El problema es que el gobierno no ha hecho la transición a las energías renovables, el problema es que no manejan las cuencas hidrográficas, pero no hace mucho tiempo, yo creo que hace un mes, quizás un poco más, salía una noticia en los medios en donde en el pueblo de Ciales había un desbarajuste de vehículos estacionados dentro del río, ¿verdad? Y eso no se le puede achacar al gobierno, no se le puede achacar a la economía internacional. Eso son acciones personales nuestras que llevan a una profunda, a afectar profundamente el ecosistema y la calidad del agua, porque, oye, eso contamina, esos vehículos pueden liquear aceite, pueden liquear combustible, pueden impactar de una manera brutal el ecosistema. Así que creo que es importante, como tú mencionabas, que cada uno de nosotros como individuos empecemos a evaluarnos cómo estamos nosotros afectando el medio ambiente, ¿verdad? Dejar de enfocarnos en los demás y en lo que está haciendo el gobierno o está dejando de hacer, porque hay mucho que podemos hacer nosotros como individuos, ¿verdad? Y que podemos ayudar a mejorar el ambiente. Ahorita voy a volver contigo sobre estos temas, ¿verdad? Pero me gustaría ahora darle la oportunidad a Fernando. ¿Tienes algo que comentar con nuestra invitada? Sí, claro que sí, muy interesante, profesora, y siempre es importante hablar con los especialistas en este tema. El Papa menciona de apartarnos de la cultura del usa y tira, la cultura que estamos tristemente viviendo hoy en día por las razones que sabemos, ¿verdad? De capitalismo salvaje y otros asuntos. Y me gustaría escuchar un poquito, a ver, usted como especialista en este tema, ¿qué propuestas pudiera seguirnos dando en el hábito que cada uno de nosotros puede hacer para ir mejorando poco a poco esta conciencia ecológica? Y del mismo modo, añadirle que en ocasiones cada cual se siente, y lo he escuchado por ahí cuando hablo con las diferentes estudiantes y personas y colegas, pues a veces se habla de este tema y piensan, mira, pues ese tema es importante, pero ahí se queda. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer y que yo hago aquí, que el Papa también menciona en su encíclica, ¿quién es la víctima de todo este desbarajuste? ¿Quién es la víctima de todas estas situaciones que están ocurriendo? Recapitulando un poco, nosotros ya hemos vivido los huracanes, los temblores. Doctora, seguiremos viendo cosas mayores, seguiremos viendo cómo la naturaleza sigue actuando de la manera en que nosotros estamos afectándola. Así que nada, en cuanto a ese particular, básicamente redondeando, quisiera que nos pudiera dar un poquito de luz en cuanto a cómo yo me afecto individualmente y esas propuestas que yo puedo ejercer día a día, desde que me levanto, el agua que utilizo, lo que como, consumo, cuando me acuesto, en ese transcurso del día. ¿Qué detalles, qué actos puedo hacer?
Gracias por esa línea, porque entonces ahí ahora voy a poner a todos a mirar qué estamos haciendo desde que nos levantamos, como bien menciona Fernando. El proceso de esta cultura que el Papa menciona, de que nos estamos convirtiendo en una cultura de descarte, ¿no? Es parte de lo que él entonces intenta promover en lo que es esa encíclica y en lo que es la Fratelli Tutti, ¿verdad? Que es la otra encíclica en donde miremos pues, a los demás y miremos cómo estamos comportándonos y tratar de hacer todo este proceso como integral, ¿no? Una de las frases que él usa mucho es todo está conectado. Y eso a veces se nos olvida, que las acciones que yo hago aquí en Puerto Rico pueden tener y pueden repercutir en otro lugar, ¿no? Y a nivel de lo que sería ese pensar qué hacemos desde que nos levantamos, es qué hago con el agua que estoy utilizando tan temprano en la mañana, ¿no? Cuando estoy manejando el uso para pues los procesos de higiene, ¿no? ¿Cuántas personas de los que nos están escuchando dejan esas llaves abiertas mientras están enjuagando algo, están lavando algo? Paso de ahí a manejar entonces lo que sería el proceso del consumo y lo que voy a estar comiendo durante el día. Estamos pensando y estamos haciendo buen uso de lo que compramos en términos de alimentos. La sociedad, en el caso de lo que sería mirar los números a nivel de países, pues por ejemplo, en lo que es los Estados Unidos de Norteamérica, y nosotros pues que agarramos parte de esa cultura del consumo también por esas relaciones políticas que existen, es uno de los mayores pues, productores de desperdicios de comida. El concepto del food waste, que es algo que se está manejando muchísimo. ¿Cuántas de las cosas que nosotros vamos, compramos y acaparamos en los supermercados terminan luego en la basura? Y eso es bien crítico porque entonces tenemos un problema de poca distribución, ¿verdad? De alimentos y falta de distribución de alimentos. Así que tenemos que ser más concienzudos en cómo yo hago una compra para alimentar a mi familia y de que lo que yo estoy comprando de verdad todo lo vaya a utilizar, que no termine descartándose. Y si son materiales frescos, si es material vegetativo, ¿verdad? Vegetales, frutas, viandas, como le llamamos, pues que si se me dañaron, pues que yo las pueda llevar a un sistema de composta y yo entonces poder reutilizar ese material y hacer, ¿verdad? Mi propia tierra para mi propio cultivo. Carmen, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos continuamos con esta conversación que me parece la mar de interesante e importante. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde estamos en el día de hoy dialogando con la profesora Carmen Reyes Colón, quien es la directora del Departamento de Ciencias Naturales de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y una persona muy comprometida con el medio ambiente y muy comprometida con las comunidades y con nuestra sociedad. Y estamos dialogando con ella sobre el tema de la crisis ambiental, ¿verdad? Y lo que podemos hacer específicamente cada uno de nosotros como individuos para atacar, ¿verdad? Este problema de la crisis ambiental, de la crisis climática. Y estaba hablándonos muy específicamente al terminar la primera parte del programa sobre cosas puntuales que podemos hacer, como es evitar el descarte, ¿verdad? De alimentos. Y Carmen, me gustaría que continuara, ¿verdad? La línea de pensamiento que llevabas, porque es importante para nuestros radioescuchas. Sí, siguiendo con este proceso de nosotros no descartar, ¿verdad? Alimentos, eso es bastante preocupante porque mencionamos al principio el proceso de que una de las problemáticas que tenemos en Puerto Rico es la cantidad de desperdicios sólidos que estamos generando. Y si nosotros pensamos en que esos alimentos que estamos comprando en un mercado, en un supermercado, lo traemos a la casa, no lo usamos, lo vamos a descartar, ese material donde termina es un sistema de relleno sanitario. Termina entonces, ¿verdad?, en los camiones de basura y van a ser depositados en alguno de los sistemas de relleno sanitario de nuestro país. Si son materiales vegetativos, pues entonces estamos manejando procesos de descomposición, ¿verdad? Y se van a emitir unos gases que también entonces afectan a lo que sería, y aumenta, ¿verdad?, lo que sería ese proceso de gases de invernadero y de calentamiento. Pero el que lleguen nada más a un sistema de relleno sanitario o un vertedero, como se conocían antes, implica que nosotros estamos
descartando alimentos que se pudo haber sido consumido. Pero entonces, para irnos ahí en cosas un poco más prácticas, tenemos que pensar a todos nuestros radioescuchas que piensen que es que no solo descarté una latita de algo, o una manzana, una pera, un guineo, es que boté dinero. Y entonces, la economía familiar, la economía del hogar también se va a estar afectando y no estamos en tiempos de ponernos a botar dinero de esa forma. Así que hay que buscar las maneras de poder utilizar estos productos o simplemente pues comprar lo que en realidad necesitamos para evitar seguir convirtiéndonos en una sociedad pues que esté descartándolo todo. Y esa pues es una de las cosas que en estos procesos de cómo estamos pensando nuestros días, pues ahí, ¿verdad? El uso del agua, cómo la estamos usando en nuestros procesos de limpieza del hogar, de la higiene, cómo entonces manejamos lo que sería ese proceso de los alimentos. Y una de las cosas más críticas es, como había mencionado ya, ¿qué compramos? ¿Qué cosas estamos adquiriendo? ¿De verdad necesitamos eso? Y ahí pues entonces vamos a ver que reducimos un poco lo que va a ser nuestra huella ecológica en términos generales, ¿verdad? Hay cosas que se van a tener que adquirir, pues se adquieren, pero si ya no las voy a utilizar, vamos a regalarla a alguien, vamos a reusarlas, vamos entonces a poder distribuir eso y compartirlo de otra manera. Y lo otra, que es entonces una situación un poquito más crítica, porque nosotros no tenemos un muy buen sistema de transporte colectivo. Hay sistemas de transporte colectivo, ¿verdad? Bien localizados por algunos municipios. En términos generales, pues se hacen transportes, pues por ejemplo, desde Caguas hasta San Juan, ya hay una línea que entonces se puede hacer un viaje, pero no tenemos uno que sea general y que sea aplicable a toda la isla, y tampoco tenemos unas buenas rutas, y aquí los compañeros en la Escuela de Arquitectura, aquí en la universidad, han estado trabajando un poco con esos procesos de tener unas rutas de bicicleta, porque es un medio de transporte que no genera contaminación. Pero en Puerto Rico prácticamente todos nosotros tenemos que llegar a los lugares utilizando ese vehículo, lo cual genera entonces un alto consumo de combustible fósil, que genera entonces unos gases también ahí que van a estar contaminando. Así que hay unas cosas que sí las podemos atajar bien rápido como individuos, como preguntó Fernando, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Hay unas cosas que son bien rápidas. Y la del agua, pues, es una de las más rápidas que nosotros podemos hacer, ¿no? Me voy a lavar las manos, pero entonces déjame cerrar, o los que se toman esas duchas de 3 horas, ¿no? Pues vamos a aguantarlas un poco, porque no hay suficiente agua, hoy hay una escasez de agua, ¿no? Y en el caso de lo que sería el transporte, pues ahí es tratar de exigir un poco a nuestros gobiernos municipales y a lo que serían entonces nuestros gobiernos estatales, que se puedan hacer ciertas rutas y que se respeten para que eso pueda ocurrir y sea colectivo, ¿no? Pero Profesora, fíjate, discúlpame Israel, en cuanto a ese adelante. particular, no sé qué metodología usted utiliza, pero yo por lo menos para comprar algo, trato de descifrar si lo necesito o no, esperando un poquito. Y a veces pasan 2 o 3 días o semanas y yo digo, mira, no lo necesito, pero es un capricho, ¿verdad? Así que por lo menos eso es lo que yo trato de utilizar para minimizar esas compras compulsivas y esas compras pues meramente porque veo algo agradable a la vista o me han creado esa necesidad, pues esperar un poquito. Ya esperando un tiempo razonable, entiendo que entonces uno puede tomar una decisión más práctica, y en ocasiones a veces a uno hasta se le olvida, ¿verdad? Yo creo que, como muy bien decías, Carmen, todo esto es una cuestión de ir haciendo cultura, porque inclusive el tema de la transportación masiva o transportación pública en Puerto Rico, pues es un tema que a corto plazo no tiene mucha solución inmediata. En el mediano y largo plazo sí, pero eso no implica que nosotros individualmente no podamos comenzar a tomar algunas medidas, ¿verdad? Nosotros andamos en el país, andamos todos siempre con la manía de que queremos llegar en nuestro vehículo a todos los lugares y irnos cuando queremos. Bueno, pues vamos a tomar un ejemplo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. ¿Cuántas personas de Ponce y del área sur no trabajamos en la Universidad Católica de Puerto Rico, en la Pontificia? Pues mira, haz una ruta de carpool con tus compañeros de trabajo y utilicen un solo vehículo y vayan 3, 4, 5 personas en el vehículo y estamos economizando, estamos quemando menos gasolina, contaminando menos el ambiente, inclusive estamos beneficiando nuestro propio bolsillo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajo en Ponce
Vivo actualmente en Caguas, o sea, yo tengo que transportarme a Ponce regularmente, igual que muchos otros compañeros que viven en la zona metropolitana. Y procuramos siempre hacer estos grupos de compañeros para viajar juntos, y nos resulta mucho más conveniente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista afectivo, porque uno la pasa mejor en el viaje si vas acompañado o hablando con alguien, y ciertamente tiene un impacto sobre el ambiente. Hay algo que me gustaría que tocaras, Carmen, que sé que es un tema que tú has manejado, y es el tema de la calidad de agua que nos mencionabas ahorita, ¿verdad? Y la contaminación en los cuerpos de agua. Eh, Sé que es un problema, quizás la magnitud de la contaminación no la entendemos mucho. Nos gustaría que nos aclares un poco, ¿verdad?, del tema, y sobre todo qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro entorno para comenzar a minimizar esa situación. Sí, en el caso de lo que es el tema de calidad de agua, que pues el agua es vida, así que yo creo que eso está, todo el mundo está bien claro en ese proceso de que la necesitamos, y tiene que ser, no es cualquier agua, tiene que ser agua que esté, que sea potable, ¿no? Que podamos utilizarla y que nuestro cuerpo la pueda manejar. El país tiene muchísimas fuentes de, o sea, nosotros tenemos un país con muchísimos ríos. Es una de las cosas que la gente de momento no visualiza. Puerto Rico tiene muchísimos ríos, ¿no? Y nosotros esos ríos, pues, manejamos luego unos embalses, y esos embalses son los que tienen ahí, pues, la responsabilidad de hacer la captación de esa agua. Pero alrededor de muchos de estos cuerpos de agua dulce hemos tenido el manejo de fincas a nivel de lo que sería agricultura, ¿verdad? Y entonces parte de lo que de los departamentos de agricultura y recursos naturales han estado manejando a través del tiempo es ver cómo pasamos de estar utilizando tantos químicos para manejar entonces, ¿verdad?, mucho más rápido lo que sería el proceso de agricultura, pues entonces irnos un poco más hacia lo que sería utilizar material orgánico. Hay muchos agricultores jóvenes que esa es la línea que están siguiendo, porque lo que sucede es que esos químicos que yo voy a estar utilizando, ya sea como herbicidas para eliminar plantas que no quiero en mi finca, o para que entonces me le dé firmeza, ¿verdad?, como un fertilizante a estos frutos o verduras que yo quiero cultivar, llueve y eso va a seguir hacia nuestros cuerpos de agua. Entonces eso me va a cambiar a mí lo que son los químicos, ¿verdad?, que naturalmente deben estar ocurriendo allí en el agua, y me va a afectar tanto los peces de agua dulce y organismos que crecen en agua dulce, como pues agua abajo en el océano Atlántico y en el mar Caribe, pues también lo vamos a ver afectado. El proceso de nosotros descartar, como tú bien mencionaste ahorita, Israel, el tener entonces vehículos cruzando cuerpos de agua dulce, ¿verdad?, y haciendo carreras a través de lo que serían estos cuerpos de agua dulce, mueven sedimentos, mueven tierra, se van los aceites de estos vehículos también para allá. Pero hemos visto como en algunos de nuestros cuerpos de agua aparecen pues botes, carros, chatarra, materiales que lo que van a liberar en el proceso de oxidación son sustancias que se van a convertir en sustancias peligrosas y tóxicas, sobre todo para los peces, pero también para nosotros los seres humanos. Si tenemos entonces también descargas ilegales de pues, sistemas sanitarios, o hasta, miren, hasta los fregaderos y el agua de las lavadoras puede alterar tanto un sistema de agua que entonces me puede afectar o puede hacer que aparezcan muchísimas más bacterias, que es una de las cosas que en términos de calidad de agua se mira mucho. De pensar y de mirar las problemáticas, pues se pasa a hacer acciones, ¿no? Y aquí en el caso de lo que es el Departamento de Ciencias Naturales, la doctora Sandra Molina hace un año prácticamente, ¿verdad?, terminó de la publicación de lo que es un plan de manejo para la cuenca del río Inabón, que los que están en el área sur, pues ese es el río que me está dividiendo prácticamente a Juana Díaz y a Ponce, casi por ahí, por el área de Cotolaurel, ¿no?, que sería entonces la desembocadura de este río. Y una de las cosas que se miró era cómo se está manejando aguas arriba, cómo se están manejando ciertas fincas, qué se le puede recomendar a los agricultores, detectar vertederos clandestinos que también entonces habían en todas esas zonas de ese cuerpo de agua, porque eso está llegando a lo que es nuestra bahía en Ponce. Y entonces una de las cosas que nuestros pescadores en la zona de Ponce, en la playa de Ponce, han estado manifestando, que es que ya no, hay peces que tienen que irse mucho más afuera para buscarlos. Hay moluscos que se tienen que ir mucho más afuera a buscarlos, ¿verdad? Ostiones y lo que sería entonces cualquier otro tipo de ostras
que se daban aquí más cercanos, pero también otra de las situaciones es que ya no podemos bañarnos en esas aguas, porque entonces hay una alta cantidad de contaminantes y esos contaminantes son sustancias químicas y en otras son sustancias biológicas, porque de momento, ¿verdad? La misma naturaleza, pues en esas bacterias van a estar en grandes cantidades y es peligrosísimo para lo que son efectos de calidad de agua. ¿Cómo nosotros como individuos podemos entonces ayudar a detectar estas cosas y a mejorar, ¿verdad? Y a tener datos de estos procesos de calidad de agua? Pues hace 1 o 2 semanas atrás, los compañeros del estuario de la Bahía de San Juan, pues ellos hacen este día nacional prácticamente de monitoreo de calidad de agua. Y para que los compañeros que están en radio nos están escuchando y sepan, es el evento de voluntarios de ciencia ciudadana, o sea que no son científicos nada más los que están ahí trabajando ese día, es ciudadanos que están preocupados por el ambiente y por la calidad de agua. Es el evento más grande que se hace a nivel mundial. Puerto Rico es quien tiene la mayor cantidad de voluntarios trabajando para poder colectar información de lo que es calidad de agua. Y eso dice mucho de nuestro país. Y eso dice mucho de lo que, pues, familias y lo que son nuestros maestros y lo que son distintas entidades están haciendo. Y esto se puede hacer todo el tiempo, ¿no? Según podamos manejar, ¿verdad? La seguridad acuática también. Pero es parte de cómo nosotros como individuos podemos unirnos. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están haciendo trabajo voluntario para esto, para poder proveer datos importantes sobre la calidad de agua de nuestro país. No solamente este año, pues se rompió un poco más el récord porque todos los voluntarios se manejaban mucho más hacia el norte y este del país, y este año el sur y el oeste de Puerto Rico estuvieron mucho más representados en esos monitoreos de calidad de agua. Así que estamos viendo cómo si cada individuo se está preocupando, ¿verdad?, por cómo manejar estas cosas, porque no es divertido ir a la playa y después entonces regresar medio enfermo y no saber por qué fue. Y es que la calidad del agua no estaba apta para que usted se estuviera bañando en esas aguas, y por eso es que entonces usted terminó, ¿verdad?, con algún malestar estomacal, que es lo más seguro lo que va a estar ocurriendo, ¿no? O con alguna irritación en la piel, que eso pues también en algunas comunidades eso ha pasado con distintos individuos. Así que sí tenemos muchas formas de poder manejarlo y poder entonces trabajarlo, y en el caso de lo que sería mirar, ¿verdad?, hacia las agencias, pues lo podemos hacer y podemos exigir, pero también como individuos podemos entonces poquito a poco ir educando al otro, ¿no? Hay cosas que a nivel, como tú bien mencionaste, el carpooling, esa reunión en ese carro debe ser divina, llegando de Caguas a Ponce, porque hasta planes se pueden hacer ahí mientras uno está con los colegas en un mismo vehículo. Pues así mismo llegamos entonces a Ponce, llegamos a la oficina, llegamos a nuestra área de trabajo, pues vamos cada uno de nosotros a compartir el café, pero vamos a traer nuestra propia taza. Sí. Peor, de styrofoam, que entonces es otro problema en términos de desperdicios sólidos, ¿no? Así que vemos que hay muchas acciones individuales que se pueden hacer. Ciertamente, ciertamente. Y te puedo decir que se pasa muy bien en esos viajes de carpooling. Digo, y no tiene que ser algo tan dramático como el caso de ir de Caguas a Ponce, pero ir de Juana Díaz a Ponce con un grupo de compañeros, ciertamente le hacemos un gran servicio a nuestra sociedad, a nuestro país y a nuestra casa común. Mencionaste algo que me parece que ha sido una gran aportación de la pontificia a nuestra sociedad, y es la publicación de la compañera Sandra Molina sobre el manejo de la cuenca del río Nabón. Esto es un proyecto que desde el instituto hemos seguido hace algún tiempo. Tuvimos un foro donde específicamente se habló de este tema. Y me atrevo a sugerir aquí en el aire inmediatamente que debemos invitar, Fernando, a Sandra para que nos hable un poco, ¿verdad?, de lo que este plan de manejo fue, cómo se trabajó, etcétera. Así que me voy con esa asignación de contactar a Sandra para invitarla a nuestro programa. Fernando, ¿tienes alguna pregunta en los minutos que nos quedan para Carmen? Y sí, claro que sí. Yo trato de pensar, ¿verdad?, en esta línea para apasionarme con este tema, es cómo me va a recordar, ¿verdad?, mis hijos y mis nietos, qué le vamos a dejar de mundo a ellos
cómo nuestros nietos, hijos y familiares van a recordar a esta generación, la generación que dejó un mundo hecho pedazos o la generación que luchó para dejar un mundo mejor. Así que nada, por esa línea, antes de irnos, sé que nos quedan breves minutos, me gustaría hablar brevemente del plástico. Tanto plástico que utilizamos nos facilita algunas cosas, el empaque, el envío, etcétera, pero a veces no tenemos esa conciencia de que lanzo el plástico en la botellita o la echo el zafacón, magnífico, y me quedo ahí. ¿Cuánto daño hace el plástico, profesora? Ay, Fernando, esto es como que el tema para otro programa más, pero así, a resumirlo, ¿no? Es altamente dañino. Esto es algo que hoy día, pues entonces estamos viendo, como mencionaste, nos ayudó muchísimo en un momento dado. Nuestros ingenieros químicos que desarrollaron estos plásticos, perfecto, resolvieron un montón de cosas, pero en el proceso de descomposición de este plástico termina convirtiéndose en lo que se le llama hoy día microplásticos, ¿no? Ese desgaste de esa botella de agua, de las tapas, de lo que de una bolsa en donde cargamos materiales, eso va a terminar convirtiéndose en un microplástico. ¿Qué sucede? Este microplástico, como ya hemos hablado de la cadena del agua, termina en nuestros cuerpos de agua, termina en nuestros océanos, y una de las cosas que va a pasar es que esos microplásticos terminan entonces siendo ingeridos por los peces los van a llevar a su sistema, eso queda en los músculos de los peces y nosotros pues nos alimentamos de ellos también, pues vamos a estar entonces manejando esa ingesta de microplásticos. Son altamente contaminantes y lo peor es que todavía en términos neurológicos no se conoce cuál es el efecto que puede tener en el sistema del cuerpo humano. Pero sí, ya se han hecho estudios y se han detectado que nosotros tenemos microplásticos en nuestro cuerpo por las cosas que estamos comiendo. Hay microplásticos en el agua de lluvia, que eso es algo que antes no se había detectado. Wow. Y una de las cosas increíbles que ha estado pasando también es que se han detectado microplásticos en los hielos, en los glaciares, en ciertas áreas. Así que nosotros estamos prácticamente manejando un proceso, ¿verdad? Que se puede resolver un poco eliminando ese uso de plástico y no dejándolo, ¿verdad? En todas partes, porque pues aquí tenemos también personas en nuestra universidad que estudiaron microplásticos en las arenas, hay otros que están en el área de Arecibo, entiendo que tenemos otra colega que también estaba manejando ese tema de microplásticos en las costas de nuestro país, porque es que hasta allá es que van a llegar. Entonces terminan siendo, ¿verdad?, parte de la cadena alimentaria y nosotros los vamos a tener en nuestros músculos. ¿Qué hace un plástico en nuestro sistema en términos de neurología? Pues todavía se desconoce. Pero son cosas que hay que estar pendientes y hay que tratar de eliminarlas. Reducir ese uso. Hasta una isla en el Pacífico de plástico. Oh, sí, definitivo. Después hablamos de eso. Las islas chatarras, sí. Y Muchas gracias, profesora. Y que quiero traer a la atención de nuestro público que recientemente en el país se aprobó legislación que todavía tarda 1 o 2 años en lo que se va a implementar finalmente y entra en vigor, pero se aprobó legislación para prohibir el uso de los llamados plásticos de un solo uso, ¿verdad? Lo cual me parece que es un paso gigante en la dirección correcta, pero que no podemos permitir que se convierta en otra ley más que es letra muerta, ¿verdad? Nos corresponde a cada uno de nosotros tomar las medidas para asegurarnos, primero, desde nuestra propia conducta y segundo, exigiéndole a nuestros oficiales electos que todas esas políticas públicas se conviertan en realidad y no se queden en leyes muy bonitas para los libros, que finalmente no las ponemos en vigor. Me encantaría poder continuar hablando aquí hasta mañana con Carmen sobre este tema, pero el tiempo nos ha traicionado. Fernando, creo que ibas a decir algo. No, sobre esa legislación, que sean legislaciones que genuinamente abunden, ¿verdad? Y apoyen esto del ambiente, ¿verdad? De mejorar el ambiente, que no nos vaya a suceder como las bolsas plásticas en los supermercados, que ahora nos venden una bolsa más gruesa, nos cuesta y es un absurdo, ¿verdad? Se quería eliminar el uso de bolsas plásticas desechables y ahora nos venden
unas bolsas con más plástico y que las tenemos que costear. Así que esas legislaciones, que sean legislaciones prácticas, ¿verdad? Eso es lo que le exigimos a los legisladores. Y que en gran medida también depende de que nosotros nos encarguemos de que esas políticas públicas se conviertan en realidad, ¿verdad? Porque si los ciudadanos no las acatamos y no actuamos conforme a las mismas, pues flaco servicio le hacemos a nuestra sociedad. Tenemos que irnos, Carmen. Gracias, gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido una conversación maravillosa y ya te estaremos tocando la puerta y molestando para programas futuros. Tú sabes que siempre estamos metiendo en problemas a la pobre Carmen, como le digo yo, pero no contamos a veces con personas tan comprometidas con el bien común como tú, Carmen, por lo cual te felicito y te reconozco, ¿verdad? Gracias. Públicamente. Gracias por tus palabras y gracias por tenerme aquí de nuevo con ustedes en el programa. Así que cuenten con nosotros acá en el Departamento de Ciencias Naturales para lo que sea necesario. Y espero que tengan un bonito día y a nuestros radioescuchas también. Muy bien, pues sin más, despedimos el programa. Los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan y pasen un hermoso día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.